En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hoy celebramos en Francia la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Es una fiesta muy grande que nos recuerda el don inmenso hecho por Dios al darnos a estos gigantes de santidad, pero también el beneficio incomparable del papado. Un papado instituido por Dios para confirmar a las almas en la fe de Jesucristo, para apacentar a esas almas de Jesucristo, es decir, para conducirlas al cielo, dándoles la verdadera fe, los verdaderos sacramentos, buenas leyes y buenos pastores. Desgraciadamente, desde hace algunas décadas se vive en la Iglesia una crisis de la autoridad, una autoridad que en vez de servirse de su poder supremo para apacentar las almas, se sirve de su vara para golpear a las ovejitas que piden el pan de la doctrina, el agua de los sacramentos y el vino de la Santa Misa. Así pues, hemos recibido los rayos romanos por medio de esta excomunión. No se les habrá escapado que esta condena supera ampliamente el marco de las consagraciones del 1 de julio. Es la fraternidad de San Pío X la que queda englobada en esta condena, junto con sus fieles y sus comunidades amigas, y esta condena se funda ciertamente en el rechazo del Vaticano II y de la misa de Pablo VI. En efecto, en el documento romano previsto para la reconciliación de los sacerdotes y fieles de la fraternidad San Pío X, se exige, en primer lugar, la aceptación del Vaticano II y del nuevo misal. Notemos bien que si se pide aceptar el Vaticano II no es por causa de los pasajes tradicionales que no presentan ninguna dificultad, sino precisamente por los textos novedosos en ruptura con la tradición de la Iglesia. Al mencionar estos dos puntos, el Vaticano revela los verdaderos motivos de esta condena, de las consagraciones y más allá de ellas, de la fraternidad San Pío X. No se trata tanto de haber consagrado sin mandato pontificio contra la voluntad del Papa. No, no es tanto eso lo que está en el origen de esta condena. Es el rechazo de ese funesto Concilio Vaticano II y de la liturgia que salió de él. Quieren que aceptemos esta revolución dentro de la Iglesia. ¿Qué es lo que molesta a Roma? A la Roma de tendencia neoprotestante y neomodernista, como decía Monseñor Lefebvre, le molesta que estos nuevos obispos van a predicar contra el Vaticano II y contra la nueva misa. Le molesta que estos nuevos obispos van a ordenar sacerdotes que también predicarán contra esos errores modernos, sacerdotes que celebrarán no la liturgia adulterada del Vaticano II, sino la misa tradicional. Lo que molesta a estos hombres de tendencia neomodernista es que estos nuevos obispos van a confirmar en la fe católica antiliberal a los fieles que vengan a recibir el Espíritu Santo de sus manos. He ahí los verdaderos motivos de la condena. Nada realmente nuevo, por cierto, pero esto constituye un argumento de peso aportado por Roma misma para justificar estas consagraciones, es decir, para demostrar el estado de necesidad. Desde el 2 de febrero no hemos dejado de decir que los fieles no podían recibir en sus parroquias diocesanas una fe íntegra, los sacramentos y una palabra, toda la vida católica en su plenitud, y que por tanto era necesario, mediante estas consagraciones, mantener la transmisión perenne de todos estos bienes espirituales. Pues bien, Roma confirma este punto de vista al imponer a los sacerdotes y fieles la aceptación del Vaticano II y de la nueva misa. Sí, el verdadero motivo del rechazo de las consagraciones y de la excomunión está escrito negro sobre blanco. Es el rechazo de esas novedades que han engendrado esta crisis sin precedentes en la Iglesia. Por tanto, midamos bien hasta qué punto los fundamentos de esta excomunión son falsos e injustos, y en consecuencia, hasta qué punto estas excomuniones son injustas, sin efecto e inválidas. Esta excomunión, además, es canónicamente nula. Por varias razones, le citaré una dada por el Código de Derecho Canónico Nuevo, el Canon 1323.
no queda sujeto a ninguna pena quien, al violar una ley o un precepto, actuó impulsado por la necesidad, a menos que el acto sea intrínsecamente malo. Y un poco más adelante, siempre en este mismo canon, se añade que tampoco queda sujeto a ninguna pena quien creyó que se presentaba una de las circunstancias previstas, entre ellas la necesidad. Ahora bien, si es claro que hemos violado aparentemente una ley eclesiástica, este acto de consagración evidentemente no es malo en sí mismo. Una consagración episcopal en sí misma es una cosa buena, y nosotros estábamos movidos por la necesidad, y como acabamos de recordar, aun cuando alguien no estuviera convencido de la objetividad de ese caso de necesidad, no puede sino constatar que nuestra intención está movida por la percepción de una necesidad, y por tanto estamos exentos de esta pena. No tengamos miedo, mis queridos hermanos. Esta excomunión, además, es particularmente inicua y escandalosa. ¿Por qué? Recuerden que hace algunos meses la fraternidad reaccionó vigorosamente ante la aparición del documento romano Mater Populi Fidelis, que ponía en duda la mediación universal de la Santísima Virgen María. Ese documento era tanto más chocante cuanto que tendía a alejar a los fieles de la Virgen María, privándoles así de un auxilio espiritual particularmente necesario en el desierto en el que se encuentran las almas. Pues bien, hoy ocurre algo equivalente, porque ¿cuál es la intención de esta condena? Apartar claramente a las almas de la fraternidad de San Pío X, donde pueden encontrar la profesión íntegra de la fe, los sacramentos en su forma canónica y la verdadera doctrina. La fraternidad es para innumerables almas un arca de salvación, una balsa de supervivencia, si se puede decir así. En otras palabras, este documento busca alejar a las almas de la verdadera misa, de la verdadera doctrina y de los verdaderos sacramentos. ¿Es acaso el buen espíritu, mis queridos hermanos, el que puede estar en el origen de una medida semejante que aleja a las almas de Dios? A este propósito, observemos, por una parte, que las comunidades Ecclesia Dei también tienen prohibido, como todo el mundo, celebrar los sacramentos en la forma tradicional. Y por otra parte, recordemos que si la fraternidad de San Pío X está presente en 77 países del mundo entero, bajo todas las latitudes, esas comunidades Ecclesia Dei están presentes en una cuarentena de países con una implantación mucho menos fuerte. Esto significa que para decenas de miles de almas en decenas de países, si ya no pueden acudir a la fraternidad de San Pío X, ya no tendrán acceso a la Santa Misa, a los verdaderos sacramentos y a la verdadera doctrina. Por eso, este documento romano tiende a asfixiar las almas, a darles una eutanasia espiritual en vez de alimentarlas. Y por eso decimos que esta excomunión es escandalosa. Y añadimos que esta excomunión es injusta por 3 nuevos motivos ligados al bien común. Primero, porque al privar a las almas de estos bienes espirituales y al entregar al mismo tiempo a los fieles a sacramentos adulterados, a una doctrina desviada y a una misa mala, esta condena, como acabamos de decir, priva a las almas de bienes espirituales necesarios. Al hacer esto, esta condena se opone a esa ley mayor, superior y suprema del bien de las almas. Salus animarum suprema lex, la ley suprema es la salvación de las almas, y la Iglesia está hecha para el bien de las almas. Y los poderes de condenar que tienen los hombres de la Iglesia les han sido dados no para destruir los bienes, sino para dar esos bienes
no para destruir, sino para edificar. ¿Cómo no entristecernos entonces por esta condena? No por nosotros, sino por la iglesia y por las almas. Es una nueva ofensa hecha a la iglesia de Dios por sus propios miembros, y son almas las que van a quedar desorientadas, desconcertadas y por tanto privadas de los sacramentos. Segundo, con relación al bien común, imponer la adhesión al Vaticano II y a la nueva misa es un nuevo anatema lanzado contra la tradición de la Iglesia a través de aquello que ella debe transmitir. Ya no se quiere esta doctrina tradicional, ya no se quiere a Cristo Rey, ya no se quiere este dogma de la Iglesia como única arca de salvación. No, se hace la apología de las falsas religiones, de la libertad religiosa y así sucesivamente. Tercero, porque cuando un superior usa 2 pesos y 2 medidas, peca contra esa parte de la justicia que se llama justicia legal, que mira al bien común de toda la sociedad y que reclama precisamente una coherencia general de las penas. Por ejemplo, si un soberano cierra sistemáticamente los ojos ante todos los crímenes de sangre y en cambio se muestra intratable con las faltas de robo, peca contra el bien común. Ustedes ven el sentido de indignación que nos invade cuando vemos a veces una severidad implacable ante infracciones al Código de Tránsito y luego un laxismo ante cierto número de crímenes en nuestro país. Se ve bien que eso hiere al bien común. Hay una injusticia por esa desproporción. Pues bien, por eso es incoherente e injusto que las autoridades de la Iglesia, por un lado, condenen a quienes son acusados de cisma, es decir, a nosotros, y por otro lado reciban con todos los honores y promuevan a quienes son herejes, cismáticos o llevan una vida moral escandalosa. Al recibir con todos los miramientos a la señora Mulalí, esa obispa de Canterbury, a la cabeza de una pseudoiglesia que se separó de Roma hace varios siglos, al recibir con gran cordialidad a los representantes de los movimientos LGBT, al no sancionar al cardenal Radcliffe, que acaba de elogiar durante una misa una unión contra natura, y al mismo tiempo, al condenarnos a nosotros, el Papa crea un nuevo desorden, una nueva injusticia respecto al bien común, es decir, contra toda la comunidad católica. Y esta condena, al tratar bien las desviaciones doctrinales y morales y al tratar mal a los defensores de la tradición, es capaz de cegar a los fieles católicos poco formados. Esta condena contiene, por tanto, en sí misma una profunda incoherencia e incluso, Dios solo sondea los riñones y los corazones, sí, pero una actitud, no digo una intención, pues una vez más solo Dios la juzga, pero sí una actitud farisaica. Hoy ya no se habla de pecados graves, ya no se condena, ya no se excomulga, y de pronto ahora se recuerda que existen pecados graves, que existen excomuniones, que existen cismas, como si estos documentos hubieran sido exhumados del polvo. Como si hoy solo hubieran 2 pecados, estar apegado a la tradición y los pecados contra el planeta. Y ya que hablamos de cisma, recordemos que el cisma consiste en no querer actuar como parte de la Iglesia Católica respecto a la autoridad y respecto a sus miembros. Digo bien, como parte de la Iglesia Católica, no de la Iglesia conciliar, sinodal, ecológica y multicolor. Entonces sí, hablemos de cisma. ¿Dónde están aquellos que ya no quieren actuar como toda esa Iglesia Católica y todos esos católicos que los precedieron? ¿Dónde está la ruptura? ¿Dónde está la división? ¿Quién se niega a formar parte de esa misa de siempre, a profesar la fe de siempre, a celebrar la misa de nuestros antepasados, a recibir los sacramentos como los recibieron nuestros mayores? ¿Quién, por el contrario, quiere permanecer con toda la Iglesia en el templo y en el espacio? Que los fieles se tranquilicen entonces.
si están asustados o inquietos. Nosotros continuaremos, gracias a Dios, predicándoles la verdadera doctrina, celebrando la verdadera misa y dándoles sacramentos válidos y fructuosos. Que se tranquilicen, una ley injusta no es ley y una pena injusta no es válida. Cuando una autoridad golpea tan fuerte, es porque se cree suficientemente poderosa para aplastar a su adversario, o quizá porque tiene miedo de lo que percibe como un gran peligro contra el cual no tiene muchos recursos. Y quizás sea esto último, esta gran dureza quizás no sea más que el signo de un gran miedo ante un gran bien que esa autoridad percibe. Terminemos estas palabras citando de nuevo San Pedro, a quien honramos en esta solemnidad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la enseñanza del primer Papa ante las autoridades religiosas supremas de la antigua alianza. Hacemos nuestras sus palabras y nos dejamos llevar también por aquellas palabras que nos transmiten los hechos de los apóstoles. Cuando San Pedro y los apóstoles predicaron el nombre de Jesucristo, fueron arrestados por las autoridades religiosas, se les prohibió predicar y ellos continuaron. Fueron azotados. ¿Y qué nos dicen los hechos de los apóstoles? Ellos salieron gozosos de la presencia del Sanedrín porque habían sido juzgados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, si estamos legítimamente indignados por la injusticia y la iniquidad de esta condena, si estamos legítimamente entristecidos por esta afrenta hecha a la tradición y por tanto a la Iglesia misma, no tenemos ninguna amargura en el corazón. Tenemos incluso la alegría de sufrir por la Iglesia, de manos de los hombres de Iglesia, a imagen de San Atanasio, de Santa Juana de Arco, o más recientemente de Monseñor Lefebvre. Y como nos invita nuestro superior general, rezamos a la Santísima Virgen María, fuerte como un ejército en orden de batalla, mediadora de todas las gracias, Virgen fiel, para que apresure el retorno de Roma a su tradición. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.